Hola familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a la Parroquia en Casa. Yo soy Andrés y me alegra que podamos compartir este ratito juntos, que hayáis decidido pasar este tiempo con nosotros y que podamos acompañaros en el camino que estáis haciendo. Hoy me gustaría hablar especialmente a las personas que sentís que os cuesta hablar de Jesús a otras personas, a quienes sentís que os faltan las palabras o la formación o la actitud necesaria para compartir vuestra fe, y a los que creéis que habéis perdido la pasión que antes teníais por hablar de Jesús a otras personas. Vamos a empezar echándole un poquito de imaginación. Os voy a pedir que penséis o que imaginéis que habéis invitado a vuestra casa a cenar a un compañero del trabajo, ¿vale? Habéis quedado para cenar a las 9, tu compañero ya está en casa, estáis preparando la cena, estáis charlando y Jesús llama por teléfono y dice que se apunta a la cena así a última hora, algo que, por cierto, era bastante típico de Jesús. Y tienes que contarle a tu amigo quién es Jesús. Tienes que intentar describirle cómo es Él para romper el hielo y para que cuando luego se vean y estén cenando, pues no sientan que están empezando desde cero o no se sientan incómodos. ¿Qué palabras o qué adjetivos utilizarías para definir a Jesús? Sé que algunos de vosotros tenéis la capacidad de hacer una lista larga de palabras, de hacer una recopilación de palabras y de adjetivos y de características de Jesús. Pero os voy a pedir que os centréis en una o como mucho en dos características de Jesús. Imaginad que tenéis muy poco tiempo, porque Jesús está a punto de llegar, porque Jesús puede teletransportarse y puede aparecer en tu casa en cualquier momento. Y tienes muy poco tiempo para explicarle a tu amigo cómo es Jesús. En ese caso, de toda esa lista que eres capaz de hacer acerca de Jesús, ¿con qué palabra o con qué dos palabras te quedarías? Este juego, más allá de ser un juego hipotético e imaginario, creo que es importante y que es muy útil y que nos ayuda a ver dos cosas. Por un lado, quién creemos que es Jesús y por otro lado, qué es lo que contamos a los demás de Jesús. ¿Qué es lo que conocemos de Jesús? ¿Y qué es lo que contamos a otros de Él? ¿Cómo le entendemos nosotros y cómo se lo explicamos a otros? ¿Qué consideramos importante de Jesús? ¿Y en qué se van a fijar las personas a las que se los vamos a presentar? Y lo más importante de todo, estas palabras van a determinar de qué modo nos relacionamos con Jesús y de qué modo se van a relacionar con Jesús las personas a las que se lo hemos presentado. Muchos de los obstáculos y de los prejuicios y de las decepciones que tenemos a la hora de relacionarnos con Jesús están relacionados con que no sabemos quién es exactamente. Y muchos de los obstáculos y de las decepciones que tiene la gente con Jesús es porque no les hemos presentado a Jesús como realmente es, o porque otras personas les han hablado antes de un Jesús que se parece bien poco al Jesús que nos encontramos en los Evangelios. El objetivo de hoy es que aprendamos a hablar más y mejor de Jesús, pero antes de eso tenemos que conocer más y mejor a Jesús. Juan fue un discípulo de Jesús, pero no fue cualquier discípulo, fue el discípulo amado. Digámoslo de otro modo, Juan era el mejor amigo de Jesús o algo bastante parecido. Y en el primer capítulo del Evangelio de Juan, Juan va a presentarnos a Jesús. Y el Evangelio de Juan es diferente al resto de los Evangelios. Y eso se nota desde el primer capítulo. En el primer capítulo de Mateo, por ejemplo, vemos la genealogía y el nacimiento de Jesús. En Lucas también vemos el nacimiento de Jesús. En Marcos vemos el bautismo ya de Jesús adulto. Pero en el Evangelio de Juan nos encontramos con alguien que quiere presentarnos a la persona de Jesús, que quiere que sepamos cómo es. No importa tanto la historicidad, no importa tanto los datos o los detalles, sino la persona y el significado de Jesús. Como cuando tú presentas a un amigo a otro amigo. No cuentas el día que nació, no cuentas cuántas veces se ha mudado, no cuentas cuánto dinero gana, cuentas lo que ese amigo significa para ti. En el primer capítulo de Juan
Juan se hace entender a través de una poesía preciosa y me gustaría que nos centrásemos solamente en un versículo. Hoy vamos a leer solo un versículo, que es Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice así: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No sé cómo describirías tú a tus amigos cómo es Jesús, pero las palabras que Juan escogió fueron estas: lleno de gracia y de verdad. Juan destila y filtra todo su conocimiento acerca de quién es Jesús y nos lo presenta con estas dos palabras, lleno de gracia y de verdad. Lo curioso de este primer capítulo es que muchos eruditos piensan que no fue el primer capítulo en escribirse. Es el primer capítulo que leemos del Evangelio, pero creen que en realidad fue el último en escribirse. Es decir, que Juan escribió todo el Evangelio y al terminar, el sabor que se quedó dentro de él, la idea y la esencia de quién era Jesús, decidió plasmarla en un primer capítulo que sirviese como antesala y como presentación de quién es Jesús. Y las dos palabras que se quedaron después de haber escrito todo el Evangelio fueron estas: llenos de gracia y de verdad. Es como si Juan dijese: si os tengo que presentar a Jesús antes de que lo conozcáis, antes de que leáis sus milagros, antes de que leáis sus palabras, antes de que veáis sus obras, vale, pues tenéis que saber esto: Jesús está lleno de gracia y de verdad. Los cristianos normalmente buscamos respuestas acerca de Dios. Bueno, y no solamente los cristianos, muchas personas buscan respuestas acerca de Dios. Y cuando usamos adjetivos para definirlo, usamos adjetivos que nos ayuden a sentirnos cómodos. A lo mejor no lo entendemos muy bien, todo lo que llega a significar, pero son palabras que nos hacen sentir seguros. Por ejemplo, decimos que Dios es poderoso, que Dios es bueno, que Dios es omnipotente, que Dios es luz, es Padre, es eterno, es misericordioso, es hermoso, es justo. Pero Juan presenta dos ideas que aparentemente son contradictorias: gracia y verdad. Y además dice que Jesús está lleno de ambas. No es que ha encontrado el equilibrio, no es que las combina, no es que es mitad gracia y mitad verdad, sino que está lleno de gracia y de verdad. Y esto, en vez de ser una respuesta acerca de quién es Jesús, acaba poniendo en nosotros una pregunta acerca de quién es Jesús. Es cómo se puede vivir completamente con gracia y con verdad. Porque si no son contradictorias, al menos tenemos que reconocer que es incómodo vivir con gracia y con verdad. Me explico. Llevo años estudiando y haciendo música. Estuve en el conservatorio, después estaba en academias, en escuelas. Aquí en la iglesia he tocado durante un montón de años y sigo haciéndolo. Y durante estos últimos años he tenido el privilegio de, aparte de trabajar con mi grupo, poder producir a otros músicos y artistas. Es algo que me encanta hacer. Y durante todos estos años, pues con el paso del tiempo, lógicamente, pues te ganas cierto respeto y la verdad que eso mola que la gente valore tu trabajo y que la gente te tenga en cuenta y que valoren tu opinión. Todo eso está muy guay hasta que llega un amigo y te pide que le des su opinión acerca de la última canción que acaba de grabar. Aquí ya se empiezan a complicar las cosas. Odio que me hagan eso, especialmente cuando te mandan la canción por WhatsApp y te piden, por favor, que seas sincero con ellos, que no te guardes nada y que les digas realmente lo que piensas. Y es dolorosísimo porque en realidad tú no sabes qué es lo que esa persona espera. Es mi amigo y lo que yo deseo es que mi amigo siga creciendo artísticamente, que mi amigo pueda dar su siguiente paso como artista. Así que siento que tengo que usar la gracia para eso, que tengo que ver con buenos ojos lo que ha hecho y darle una idea positiva. Tengo que destacar algo bueno de la canción para que se sienta impulsado a seguir hacia adelante. Pero a la vez no puedo mentirle. Por eso mismo, porque es mi amigo y tengo que decirle la verdad. No quiero que se engañe, no quiero que piense que ya ha llegado a todo su potencial y que ya es su máquina. Lo que quiero es que mejore y que sea capaz de ver los puntos flacos de su canción, pero no quiero hacerle daño.
Y tampoco quiero que piense que yo me creo mejor que él o que yo hago mejor música que él. Esta es la tensión que hay entre la gracia y la verdad. Y en esa situación muchas veces hago algo súper cutre, y es que yo en mi cabeza pues ya tengo una lista de palabras y de frases que puedo utilizar para salir del paso. Entonces digo cosas como suena bien, no estoy diciendo mucho realmente, no me estoy mojando, pero salgo del paso, o digo menudo trabajo. O en estos últimos años los emoticonos me han salvado la vida, porque tú pones un emoticono de lo que sea, tú pones un bíceps y que él interprete el jeroglífico como quiera, ¿sabes? El mono tapándose los ojos y que él se apañe e interprete mis palabras. Pero lo que yo le estoy diciendo no está lleno ni de gracia, ni de verdad, ni mucho menos le va a ayudar a dar su siguiente paso como artista o como compositor. Si esto pasa con una canción, imaginaos con cosas más grandes, con situaciones más delicadas y determinantes, con decisiones de estas que pueden cambiar tu vida de la noche a la mañana. Qué difícil es utilizar en esos momentos la gracia y la verdad. Te voy a pedir que hagas un poquito de análisis y de reflexión y pienses si eres más de gracia o de verdad. Sé que estoy generalizando muchísimo, ¿vale? Y estoy metiendo a toda la humanidad en dos cajas, gracia o verdad. Pero creo que nos vamos a sentir un poco o un mucho más identificados con la gracia o con la verdad. La gente de gracia puede resultar más permisiva, positiva, tolerante, sonriente, pero la gente de gracia, si no dice la verdad, puede llegar a ser un peligro, porque es capaz de dejar que me vaya directo a un barranco y no decirme nada por miedo a ofenderme o por miedo a hacerme sentir tonto o necio. Y yo me caigo por el barranco, pero ellos, eso sí, con una sonrisa preciosa, mantienen su reputación de, entre comillas, gracia. Y luego está la gente de verdad. La gente de verdad puede parecer más estricta, más directa, son muy sinceros, tanto que a veces se pasan, y puede que sean muy buenos guías en ciertos momentos de tu vida, pero pueden ser muy peligrosos también si su verdad no va acompañada de gracia, porque entonces me dirá las cosas para quedarse a gusto, no por amor a mí. Como padre, como madre, como jefe, como alumna, como amiga, como maestra, como líder, como pastor, ¿te consideras más de gracia o de verdad? ¿Y cómo ves a Dios? ¿Como un Dios de gracia o como un Dios de verdad? Porque muchas veces proyectamos en Dios nuestro propio carácter. Hay gente a la que le cuesta recibir la gracia de Dios y prefieren sentir la culpa y la justicia de Dios, y hay otros a los que les cuesta recibir la verdad de Dios, la realidad de que estamos equivocados, de que somos pecadores y de que la verdad existe. La verdad absoluta existe, por más que nuestro mundo quiera fingir que todas las verdades son relativas. Y algo que tenemos que saber es que la verdad duele en muchas ocasiones. La manera en la que nosotros veamos a Dios como un Dios de gracia o de verdad va a determinar la manera en la que nos relacionamos con Él. Aquellos que ven a Dios solo como un Dios de gracia quizá van a vivir una vida demasiado permisiva, y los que ven a Dios como un Dios de verdad quizá van a vivir una vida demasiado estricta. ¿Y cómo nos afecta este equilibrio entre la gracia y la verdad a la hora de comunicar la fe a los demás? No tengo ningún estudio que respalde esto que voy a decir, ¿vale? Más allá de mi experiencia. Pero muchas de las personas que he visto que se alejaban de la fe en Jesús es porque han sido expuestos a estas dos realidades de Jesús, pero de una manera muy exagerada. O solamente a la gracia o solamente a la verdad. Y en este caso estoy utilizando las dos palabras de manera peyorativa. Cuando digo gracia me refiero como al permiso, al libertinaje, al puedes hacer lo que quieras porque Dios te va a perdonar. Y cuando me refiero a verdad me refiero a la vida estricta y legalista. Y ambos casos, ambas exageraciones hacen que nos alejemos del camino. No solamente ellos, sino nosotros también. Tim Keller dice: la verdad sin gracia no es en realidad verdad, y la gracia sin verdad no es en realidad gracia.
Cualquier religión o filosofía de vida que le reste énfasis o pierda una u otra de estas verdades cae en el legalismo o en la licencia. En cualquier caso, uno u otro nos roban la alegría y el poder y el anuncio del Evangelio. La cuestión es cómo llegamos a encarnar como Jesús estas dos realidades, la gracia y la verdad. ¿Cómo comparto gracia y verdad en mi hogar, en mi relación con Dios, en mi proclamación del Evangelio a otras personas? ¿Cómo sé en qué momento es pertinente una cosa o la otra? ¿Cómo sé si esa persona necesita un abrazo o necesita un jarro de agua fría? ¿Cómo puedo recibir la gracia de Dios pero sin desmadrarme y la verdad de Dios pero sin hundirme? ¿Cómo puedo resolver esta tensión? Bueno, lo primero que te voy a decir es lo que no tienes que hacer. Lo que no tienes que hacer es resolver esta tensión. No hay que resolverla, no debes resolverla. Jesús vivió con esta tensión, sus discípulos también y nosotros también. Esta tensión entre la gracia y la verdad es como una hamaca que está apoyada entre dos árboles, y uno de esos árboles es la gracia y otro de esos árboles es la verdad. Y si tú decides apostar demasiado por ser permisivo, por dar siempre abrazos o por ser siempre esa parte de gracia, lo que va a pasar es que la persona que está tumbada en la hamaca se va a meter una buena torta. Y si lo que decides es ser una persona intransigente, extremadamente legalista, lo que vas a hacer es ponerle una carga a las personas que va a hacer que de nuevo se caiga de la hamaca. Esta tensión no se resuelve, se vive con ella. Jesús nunca rebajó la verdad ni la gracia y vivió con esta tensión hasta el extremo, hasta la cruz, hasta el momento en el que la gracia y la verdad se encontraron en el Calvario. La gracia, el perdón y la misericordia, por un lado, y por otro lado la justicia y la realidad de que alguien debía hacerse cargo de nuestros pecados. No debemos resolver esa tensión. Ahora sí me gustaría decirte cómo creo que podemos vivir con esa tensión. Y es como Jesús lo hizo. ¿Sabes cómo decidía Jesús en qué momentos debía usar gracia y verdad? No creó un sistema, no creó una industria en la que todos tenían que pasar y todos recibían la misma gracia y la misma verdad, porque eso sería injusto, porque no todo el mundo tiene las mismas necesidades. No era tampoco una cuestión de orar mucho, de ayunar mucho, aunque es algo que no viene mal. Lo que hizo Jesús fue algo tan simple como conversar. Escuchar y hablar. Hablar y escuchar. Hace unos años bastantes años, para ser honestos, en el año 2000, hice una clínica de evangelismo. Evangelismo explosivo se llamaba. Era un taller en el que durante una semana nos enseñaban a evangelizar, a compartir la fe a otras personas. Y lo que hacíamos era memorizar un mensaje, memorizar un discurso para poder compartir esa fe. La verdad es que tardé en darme cuenta de que esto no funcionaba con todo el mundo, de que no todo el mundo quería escuchar ese discurso y de que no todo el mundo necesitaba ese discurso, porque cada persona es un mundo. La gracia y la verdad que Jesús le mostró al soldado romano fue diferente a la que le mostró a la mujer enferma, o al endemoniado, o al fariseo, o al leproso, o al cojo, o al ciego. Para Mateo la gracia fue de un modo y la verdad. Para Marta y María, aún estando en la misma habitación, también fue diferente. Para el mismo Pedro, en algunos momentos, la gracia era muy necesaria y en otros momentos la verdad era indispensable. Conversa, empatiza, escucha con gracia y con verdad y habla con gracia y con verdad. Así es como se presentó Jesús a sí mismo. Así es como le vieron sus discípulos, como alguien que encarnaba la gracia y la verdad. Y este Jesús fue el que cambió el mundo. Ese Jesús era el que la gente perseguía. Ese Jesús es el que era irresistible para sus oídos, el que querían escuchar una y otra vez. Es el que hizo que sus discípulos dedicaran su vida a Él. Es el que ha hecho que millones de personas se enamoren de Él a lo largo de la historia. Y es el Jesús que debe ser contado hoy. Qué bueno sería que pueda llegar el día en el que digamos, Carlos, Brian, Carmen, te presento a Jesús.
quiero que sepas que está lleno de gracia y de verdad. Creo que nuestra sociedad está hambrienta de este Jesús. Y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por conocerlo cada día más y por presentarlo cada día mejor. Espero que el Señor nos ayude a recibir esta gracia y verdad y a encarnar esta gracia y verdad. Que Dios os bendiga.